Saludos muchachos, otra vez estamos con el curso de estática, la sesión número 5, teoría parte 1. El tema que vamos a analizar va a ser equilibrio de una partícula en el plano y en el espacio. Condiciones para el equilibrio de una partícula. Una partícula está en equilibrio si permanece en reposo o si tiene una velocidad constante, un MRU. Sin embargo, equilibrio estático se usa para describir un objeto en reposo. Para mantener el equilibrio es necesario satisfacer la primera ley del movimiento de Newton, la cual requiere que la fuerza resultante que actúa sobre una partícula sea igual a cero. Esta condición puede ser establecida matemáticamente como la sumatoria de fuerzas es igual a cero, donde la sumatoria de fuerzas es el vector suma de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, fuerzas tanto conocidas como desconocidas. El otro punto que vamos a analizar va a ser diagrama de cuerpo libre. Para aplicar la ecuación de equilibrio, debemos tomar en cuenta todas las fuerzas conocidas y desconocidas, tal como hemos visto, de sumatoria de fuerzas. Eso viene a involucrar fuerzas conocidas y desconocidas, que actúan sobre la partícula. La mejor manera de hacer esto es pensar en la partícula como aislada y libre de su entorno. Un dibujo que muestra la partícula junto con todas las fuerzas que actúan sobre ella se denomina diagrama de cuerpo libre, el DCL. Antes de presentar un procedimiento formal de cómo trazar un diagrama de cuerpo libre, primero consideraremos dos tipos de conexiones que son muy importantes en este tema, que se encuentran con bastante frecuencia en los problemas de equilibrio de partículas, como son resortes y cables y poleas. Vamos a ver primero con referente a resortes. Si un resorte elástico lineal o cuerda de longitud no es formada, o sea, en su estado original, se utiliza como soporte de una partícula, su longitud cambiará en proporción directa a la fuerza F que actúa sobre él. Una característica que define la elasticidad de un resorte es la constante de resorte o rigidez, K. La magnitud de la fuerza ejercida en un resorte elástico lineal que tiene una rigidez K y está deformado, alargado o cortado, sea el caso, una distancia S. Esa distancia S va a ser igual a ¿qué? A la longitud final menos la longitud inicial, medida de su posición sin carga. Es la fuerza, viene a ser igual a ¿qué? A la constante de rigidez o la constante de resorte multiplicado por la distancia S, tal como podemos apreciar acá. Ahora va a haber dos casos, si S es negativa o positiva. Si S es positiva, lo que causa un alargamiento, entonces F debe jalar el resorte. Mientras que si S es negativa, lo que causa un acortamiento, entonces F debe empujar el resorte. Acá podemos ver qué cosa. Vemos un resorte que está jalado. Nos sale un S positivo. ¿Qué nos dice la teoría? Si S es positivo, lo que causa un alargamiento. Entonces está haciendo un alargamiento. Nuestro estado original va a ser un L sub 0, ¿verdad? Y nuestra distancia, mejor dicho, original, L sub 0, y nuestra distancia final va a ser una L, ya alargado, ¿no? Porque nuestra S va a ser positiva. Y la fuerza va a jalar, tal como podemos apreciar acá. Ahora, ¿qué pasaría si fuese un S negativo? No tenemos la imagen, pero podemos igual hacer lo mismo. Si fuese un S negativo, sería, digamos, para acá, ¿no? Y estaría jalando la fuerza. ¿Por qué salía un S negativo? Porque la diferencia entre mi longitud final menos la inicial tendría que ser negativa. Entonces, ya entendemos acá lo que viene a ser resortes para partículas. Ahora vamos a ver cables y poleas. Supondremos que todos los cables o cuerdas tienen un peso insignificante y que no se pueden deformar. Ya vamos a analizar ese caso que sea de esta manera, que tiene un peso insignificante y que no se puede deformar. Además, un cable puede soportar solo una tensión o fuerza de jalón, que actúa en la dirección del cable. En capítulos posteriores se mostrará que la fuerza de tensión desarrollada en un cable continuo que pasa sobre una polea sin fricción debe tener una magnitud constante para mantener al cable en equilibrio, tal como podemos observar. Por consiguiente, para cualquier ángulo, como el que se muestra en la figura, el cable se someterá a una tensión T en toda su longitud.
Tenemos acá nuestra figura de un cable, obviamente que va a ser para cualquier ángulo, la tensión que se somete en toda su longitud va a ser igual, ¿no? Se va a someter la tensión en toda su longitud, tanto que una tensión para acá y una tensión para acá. Pero toda esa longitud del cable va a estar tensionada, ¿no? Como podemos apreciar acá en el enunciado, el cable está en tensión. Y listo, ya hemos podido analizar esto. Ahora vamos a poner ejemplos. Pero antes de poner esos ejemplos, vamos a ver el procedimiento para trazar un diagrama de cuerpo libre, que es lo que queremos. Vamos a leer. Para aplicar las ecuaciones de equilibrio, debemos tomar en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre las partículas, que hemos visto, fuerzas conocidas y desconocidas, ¿verdad? Por tal motivo, no se debe exagerar en enfatizar la importancia de trazar primero un diagrama de cuerpo libre. Para construir un diagrama de cuerpo libre, se requiere llevar a cabo 3 sencillos pasos y que son muy importantes para hacer todos los problemas que vienen adelante. El primero va a ser trazar un perfil delineado. Imagine que la partícula está aislada o liberada de su entorno al trazar su perfil delineado. Listo. 2. Muestre todas las fuerzas. Indique sobre ese bosquejo todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Estas pueden ser fuerzas activas, que tienden a poner a la partícula en movimiento, o fuerzas reactivas, que son el resultado de las restricciones o soportes que tienden a evitar el movimiento. Para tomar en cuenta todas esas fuerzas puede resultar útil trazar los límites de la partícula y señalar con cuidado cada fuerza que actúa sobre ella. Perfecto. Identifique cada una de las fuerzas. Las fuerzas que son conocidas deben ser marcadas con sus propias magnitudes y direcciones. Para representar las magnitudes y direcciones de las fuerzas desconocidas se usan letras. A, B, C, D, etc., ¿no? Entonces, hemos visto los pasos necesarios para trazar un diagrama de cuerpo libre. Trazar un perfil delineado, mostrar todas las fuerzas e identificar cada una de las fuerzas. Entonces, después de tener estos conceptos claros, vamos a ver los ejemplos. El primer ejemplo, el carrete que podemos apreciar acá tiene un peso W y está suspendido del pescante de la grúa, ¿no? El pescante de la grúa. Este es mi carrete del pescante de la grúa, está sostenido. Si queremos obtener las fuerzas de los cables AB y el otro sería AC, podemos considerar el diagrama cuerpo libre del anillo en A. O sea, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre en ese anillo A para poder hallar, ¿qué cosa? Podemos hallar las fuerzas de los cables, ¿no? Por eso tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces acá, vamos a hacer esto. Listo, ¿qué más? Aquí los cables AD, que podemos apreciar acá, van a ejercer una fuerza resultante de W sobre el anillo. Porque el peso es W, entonces la fuerza de arriba también sería W, ¿no? Y la condición de equilibrio se usa para obtener ¿qué cosa? Las condiciones de equilibrio, ¿para qué se va a utilizar? Para obtener la tensión en B y la tensión en C. Y listo, ya tenemos un diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a pasar con el otro problema. Dice, la cubeta se mantiene en equilibrio mediante el cable. E instintivamente sabemos que la fuerza en el cable debe ser igual al peso de la cubeta. Claro, tiene que ser igual, para que se mantenga en equilibrio. Al trazar un diagrama de cuerpo libre de la cubeta podemos entender por qué esto es así. Este diagrama muestra que solo hay dos fuerzas que actúan sobre la cubeta. La de tensión y la del peso. La de fuerza T del cable, ¿no? La tensión y la fuerza T del cable. Para obtener el equilibrio, la resultante de esas fuerzas debe ser igual a cero. O sea, las fuerzas que van arriba tienen que ser igual a las fuerzas que van abajo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la tensión T viene a ser igual al peso. Entonces, ya hemos hecho nuestros diagramas cuerpo libre, tal como hemos explicado, ¿no? Espero que sea muy útil esta información y continuamos con los siguientes videos más adelante. Hasta luego, muchachos.